que declararon las presuntas 10 víctimas de este hombre, de Marcelo Porcel. Según el resultado preliminar, los testimonios son consistentes y no habría indicadores de fabulación en el relato de los niños. Eso es Son fundamental. testimonios consistentes sin indicadores de fabulación en el relato de los niños. Por supuesto que es una primera aproximación, son resultados muy preliminares, pero esto es clave, Analía, porque si como primera impresión lo que dicen los expertos es que los niños no fabulan y que los relatos son consistentes y coincidentes entre ellos, son 10 niños. Exactamente. Estamos hablando de algo grave. Claro. Estamos hablando de algo muy grave, estamos hablando de algo muy delicado. Intervino también la defensora de menores solicitando también la prohibición. Ella no estaba de acuerdo en la autorización de viaje y la defensora de menores claramente, y coincidimos absolutamente en los fundamentos, no estaba de acuerdo justamente en que se vaya este señor del país. Así que realmente si es contundente las declaraciones, si esos informes preliminares surge que estas declaraciones han sido contundentes, no han sido manipulados en sus relatos, Exacto. son lógicos en lo que dijeron, son coincidentes también en el modus operandi de este señor, claramente lo que todos estaríamos esperando es que esta situación cambie en forma inmediata, ¿no? Y que tengamos novedades en la Estamos justicia. terminando de chequear porque hay una gran conmoción en la escuela, ¿eh? Hay una gran conmoción en el colegio, es un colegio muy reconocido, insistimos, de Palermo, y estamos terminando, por supuesto, de chequear la posibilidad de comunicarnos incluso con algunas autoridades para ver que nos puedan suministrar alguna información al respecto, ¿no? Sí, Descalzi sigue chequeando información, salió un minuto del aire para chequear información que tiene que ver con cuestiones de geolocalización, para tener en claro el paradero exacto de este empresario, que reiteramos, se va del país, a pesar de pesar sobre él una restricción por su salida, pero se va con una autorización especial 16 horas de ayer a Punta del Este. 16 Ese es horas el horario en que se ve la salida de este hombre, ¿no? Sí. Acompañado de un Ahora, núcleo realmente, familiar, entendemos. Sí, hay cuestiones que hacen ruido, ¿no? Ustedes recién hablaban del poder y estas autorizaciones están de forma urgente, sabiendo que hoy eran las declaraciones de los menores, solicitando el día anterior Sí, es una y dándose la coincidencia muy autorización poco feliz. antes, porque yo creo que si lo hubieran pedido hoy, ya esa autorización tal vez no hubiera salido. Es muy importante lo que decís, Analía, porque bueno, es lógico que la defensa técnica especule con los tiempos, Claro, por supuesto. pida que se vaya del país antes de que declaren los menores. No es lógico que el juzgado haga lugar, porque el juzgado no podía saber cuál iba a No ser la tenía otros resultante elementos. de esas declaraciones, que Exacto. son la clave de la sustanciación de esta Sí, causa. se da Esta algo- causa se sustancia en la palabra de los menores. Según me cuentan, se da algo muy particular, que existía una medida cautelar, una perimetral Sí. respecto al colegio, respecto a un club, Sí. que es el Club Geva. Claro, esas son las medidas preliminares. Está que bien, estamos pero viendo que lo que me dicen es que se daba algo muy particular, que es que No con los menores. menores, en este caso familiares de Porcel, seguían yendo a la escuela, pero sin que pudiera el padre acercarse a la escuela por la medida restrictiva que tenía, con lo cual había un andamiaje había para poder... antecedentes, ¿no? Había mínimos antecedentes que la justicia no puede desconocer al momento de autorizar. Y a sabiendas de que hoy eran las declaraciones en cámara Gesell de los menores también. Sí, Todo esto nos me lo están estoy escribiendo preguntando. en estos momentos Claro. padres y madres de la propia escuela. Insistimos, hay una gran conmoción con esta noticia que no es nueva para esa comunidad educativa. Es decir, todo el mundo estaba al tanto de lo que estaba sucediendo porque estamos hablando de denuncias que tienen varios meses Sí, y de medidas restrictivas que la justicia había tomado en relación a este adulto. Educativa, por supuesto. Y hay un comunicado, estamos terminando de pedir autorización incluso en la escuela para ver si podemos mostrar el emitir comunicado. ese comunicado compartido a los padres Sí. y a la comunidad educativa. Recapitulando los hechos, estamos hablando de hechos producidos entre el 2022 y el 2024 con menores de entre 13, 14, 15 años, edades variadas por razones obvias, porque fue cambiando de curso, Sí. ¿no? El hijo de este hombre. Estamos hablando de hechos en los cuales este hombre invitaba a su casa y a su oficina a los menores, les proponía una suerte de juegos de prendas que incluían desfiles en Sí. paños menores, incluían fotos en la ducha, incluían masajes absolutamente impropio todo lo que describimos, y hay de por medio dinero, incitación a las apuestas en menores de edad,
y suministro de alcohol. Acá te pido otra vez ayuda, Analía, porque hay producción de material de abuso, explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, y hay un montón de otros delitos. Hay un montón de delitos conexos entre el abuso de menores, porque hay abuso de menores, ya con lo mismo que estamos sabiendo, sin haber escuchado las declaraciones de los chicos, ya hay abuso de menores, hay corrupción de menores, producción y no sabemos si comercialización también de material de los menores, ¿no? Por lo menos defraudación, como les decía, este abuso de confianza a través del cual él se valía de que esos padres dieran permiso para que él ingresaran a sus domicilios, ¿no? Incitar a los menores al juego. Al juego también. A incitar a los menores al juego. El suministro de alcohol. Él los hacía jugar al casino, casinos online. Exacto. A apuestas ilegales. Sí, el consumo de alcohol también. Me confirman que efectivamente estaba vigente una medida cautelar respecto al adulto en relación a la escuela, con lo cual lo que sucedía era medio insólito, que él llevaba a sus hijos a la escuela hasta 3-4 cuadras, que era los 300 metros, los 300 metros, los chicos se bajaban e iban. También pensé en la estigmatización para esos chicos, no, es que tremendo. No tienen la culpa de nada. Me cuentan otro dato, hombre. La pareja de Porcel, la madre de los chicos, tuvo un cuadro de un accidente cerebrovascular y aparentemente quedó con secuelas. No tenemos claro hasta qué punto, por supuesto es un tema que... Ni tampoco en qué año. No, estoy terminando de chequear eso, como así estamos terminando, producción me dirá si podemos compartir un comunicado que hay emitido, ¿sí?, de la escuela hacia las familias. Hay una gran preocupación, una gran conmoción, insistimos en la comunidad educativa de esta escuela, pero no sorpresa, Marina, porque todo el mundo sabía lo que había pasado, todo el mundo sabía la existencia de esta causa, de este expediente. Recordemos, a nosotros nos data desde el 2022, nos dan cuenta de que sería en 2022, con novedades en 2024 y con alguna reactivación judicial en 2025, es decir, hace pocas semanas con más información, ¿no? Sí, y recordamos que quien investiga es el juez Carlos Bruñar, sería también quien autorizó la salida del país de este hombre. Y llama la atención también, o no tanto, y vuelvo al tema del abuso de confianza, este hombre lo llevaba a una oficina y también a un departamento en uno de los edificios más costosos de la ciudad de Buenos Aires. Hablamos de las Torres Le Parc, las históricas, las de Godoy Cruz y Cervinio. Y uno piensa cómo muchas veces el dinero, el confort, la opulencia, la ostentación puede ser un llamador para los adolescentes. Y me parece que es un agravante, es también abusar de una posición de poder, en este caso de poder económico. Aprovecharse de la vulnerabilidad justamente de los menores, incitándolos o facilitándoles cosas desde el dinero, desde el poder, que claramente hacen que pueden ser más manipulables también los menores, ¿no? Porque se encuentran en un estado de vulnerabilidad, a eso le sumás que le facilitaba el alcohol, entonces claramente él podía llegar a un punto que hay una asimetría absoluta de poder entre este señor y los menores, en que pudo haber manejado las situaciones como quiso, a su antojo. Entonces claramente eso agrava todavía más la situación. Él no, digamos, esos padres permitían que los menores ingresaran a su domicilio confiando en que iban a ser menores que iban a estar claro. Se suma, yo les pido disculpas a los televidentes, sobre todo si uno está mirando el teléfono, porque estamos recibiendo información permanentemente, hay muchas familias mirándonos, dándonos cuenta de detalles. Cuando uno procesa información en vivo, lo que trata de hacer es ser muy prudente. Estamos todo el tiempo interactuando y compartiendo información con producción para justamente ir viendo qué se puede contar, qué no se puede contar, no porque guardemos, sino porque entendemos que hay menores de por medio, hay una causa, se realizaron allanamientos en un domicilio muy conocido como es el edificio Le Parc, en una oficina también que pertenecía a este hombre, donde muchas veces por circunstancias de logística a veces de los menores iban allí y ahí se habla de consumo de alcohol, dinero para que se consuma alcohol, dinero para que se hagan apuestas. Aparentemente hay un equipo de fútbol que tenían los chicos que compartían esa actividad. Este hombre estaba muy encima de esa actividad, según lo que nos van contando. Insistimos, tenemos versiones
digamos, con mucha información. Hay cosas que podemos ir contando, hay cosas que requiere que vayamos chequeando la información. Lo que ven allá abajo es una imagen real, tomada incluso por una familia que no podía creer cómo veía que este hombre se iba ayer 16 horas a Uruguay, a Punta del Este, con un núcleo, entendemos, bueno, con su entorno. Y esto, por supuesto, sorprendió, atento a que la causa se encuentra en secreto de sumario, tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 50 a cargo del juez Carlos Bruniart, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional número 1 del fiscal Pablo Turano. El empresario está imputado, aún no fue indagado. La razón por la que no fue indagado es que el fiscal había pedido la semana pasada la indagatoria, pero la querella sumó un nuevo denunciante. Sí, la querella es la contraparte. En este caso, lo que por ahí en Provincia de Buenos Aires se entiende más el concepto y es menos técnico, es el particular damnificado. En este caso, las familias damnificadas, los menores. La querella, al sumar un nuevo digamos, testimonio, una nueva denuncia, claro, una nueva denuncia, ahí aparece justamente un trámite que es que le tienen que dar vista a la contraparte, en este caso al empresario, y eso demoró. En el medio, el juez autoriza la salida. Claro. A mí lo Esa que me es la decisión que nos sorprende a todos. Lo que me están diciendo es que la autoriza con día de salida. Día de entrada. De hecho, tenemos las fechas y día de que entrada, se nos pueden de vuelta a la Argentina. recordar. Lo que pasa es que, bueno, igualmente para no ajustarse a derecho alcanzan 5 minutos, ¿no? La verdad, el que se quiere ir se puede ir rápidamente, más teniendo los medios. Nos llega información desde las familias del colegio que están viendo el programa y están súper preocupados. Nos cuentan que el colegio, bueno, hizo hoy mucho hincapié en dejarles claro a los papás que ellos tomaron cartas en el asunto enseguida y que esto no arranca a partir de la explosión mediática del caso, sino que en tiempo y forma tomaron cartas en el asunto. También lo que nos dicen es que el colegio dice que los hechos que están bajo análisis de la justicia ocurrieron por fuera del ámbito escolar, eso está claro, y es la misma hipótesis que maneja la investigación, pero que ellos, cuando toman conocimiento de los hechos, actuaron de manera inmediata. Nos confirman los papás que se activaron los protocolos vigentes, que también hubo intervención a las autoridades competentes, que son el Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y que enseguida se puso en conocimiento de esta situación a las autoridades jurisdiccionales en materia educativa. Esto es lo que está informándoles el colegio a los padres, ¿no? Que nos lo cuentan, nos lo parafrasean. Y bueno, hablan de un colegio preocupado y que tiene la prioridad que es cuidar a los niños y además, bueno, también hacen mucho hincapié en que el colegio es consciente de la confianza que las familias depositaron en la institución y que quieren estar a la altura de la circunstancia. Pero pasado en limpio, el colegio lo que les dice a los padres es que activaron los protocolos vigentes, que dieron curso a las autoridades competentes, tanto en materia de niñez como en materia jurisdiccional educativa, y que están a disposición de los padres acompañando este momento crítico. Bien, una cosa que quiero aclarar, porque hace un ratito nos dábamos cuenta de las medidas restrictivas, las medidas perimetrales, que son las herramientas que tiene en este caso la justicia para establecer una protección preliminar, ¿no? Lo que no aclaramos es que esos 300 metros eran respecto a la escuela, eran respecto al club, que en este caso es GEBA, que hasta el momento estoy también chequeando información, si emito o no un comunicado al respecto, pero también me aclaran fuentes judiciales que las medidas restrictivas era también respecto a las víctimas, que es lo que corresponde. Claro, que es lo que corresponde. Es decir, no se pueden acercar a los menores, a la familia de los menores, al colegio y al club. De esta manera es como que hay una posibilidad de resguardo y de protección respecto a las víctimas, que es lo que corresponde. A veces nosotros, y lo hemos charlado en más de una oportunidad, criticamos cómo se burocratiza esto, es decir, se revolean medidas restrictivas y después nadie controla que se cumplan. En este caso pareciera que el control está dado. Sí, incluso el colegio fue parte activa en este control. A tal punto que le estableció a este hombre que puede, digamos, que justamente cumpliera con eso. Y estoy terminando de chequear cómo era ese movimiento de los hijos de este hombre, que seguían siendo albergados, abrazados por la escuela, porque por supuesto la denuncia es una situación compleja.
La denuncia sobre un adulto, los menores de por medio, una otra adulta con una situación de salud muy compleja. Entonces se daba esa situación. Quien llevaba a los menores era este hombre podía acercarse a 300, 400 metros no más de la escuela, con los cuales los menores se bajaban, iban caminando. Ahora terminamos de ver eso. Recién hablábamos del tema de la autorización judicial, llegaron las precisiones sobre la autorización judicial, ¿no? Él lo que pide a través de sus abogados, este hombre, Marcelo Porcel, es viajar a la ciudad de Punta del Este, en Uruguay. Sí. Por eso me llamaba mucho la atención la información de Descalzi en relación a que podría estar en Maldonado, pero la información es urgente, la compartimos. El pedido concreto a la justicia de Marcelo Porcel fue viajar a la ciudad de Punta del Este, en Uruguay, desde el 17 de diciembre, que de hecho viajó, vos decías, pasadas las 4 de la tarde. 16 Facundo. horas es el horario de salida a través del barco, ¿no? Del barco, de buquebús. Sí, 17 de diciembre hasta el 5 de enero del 2026 por el casamiento de su sobrina. Sí. Ahora bien, 17 de diciembre, diciembre tiene 31 días. ¿Ahí cuántos días tenemos? Ya tenemos 14 más 5, 19. 19 días de habilitación judicial para el casamiento de su sobrina. Espero haber hecho bien la cuenta mental. Y el juez y el fiscal le dieron permiso para esto, ya que consideran que no hay riesgo de fuga, que tiene arraigo en el país y que no posee antecedentes penales. Ahora, ¿tantos días autorizados para concurrir al casamiento de su sobrina? ¿Y cómo sabe? Está bien, siempre estuvo a derecho, pero el riesgo de fuga... Uno recuerda el caso de D'Artés también. Claro. Hay que decir que D'Artés es ciudadano brasileño, pero se fue a Brasil y no lo agarraron más. Sí. O sea, acá teniendo medios cualquiera se pudiera... Y además, como decía Descalzi, no tiene ninguna restricción ni impedimento en el Uruguay para moverse con libertad dentro del Uruguay o atravesando las fronteras. Y además se sumaron, Marina, más víctimas. Hay una expectativa de una pena elevada, efectiva. Estamos hablando de una persona que tiene capacidad económica para residir en el exterior, prófugo, todo el tiempo que quisiera. O sea, realmente hay elementos contundentes para pensar que esta persona hay que restringirle a lo mínimo la salida del país en plena investigación de delitos tan sensibles. 19 días en el marco de una causa donde se investigan 10 abusos, y estoy simplificando la acusación, porque no son solo los abusos. 19 días concedidos por la justicia, pero hay más información urgente que habla del modus operandi de este hombre. Sí, Facundo. se empiezan a contar, dame el urgente, por favor, se empiezan a contar detalles, bueno, que yo esto lo resguardaría un poquitito. Insisto, hay detalles que van dando cuenta alrededor de una actividad futbolística, deportiva, que es el fútbol, ¿no? Entonces él decía que era el capitán del equipo, que iba a ayudar en la coordinación. Y bueno, alrededor de esa actividad iban sucediendo los presuntos abusos. Sí, se habla de reuniones que eran convocadas por mensajes. Esto habla del modus operandi, reuniones convocadas por mensajes donde había un nombre que le ponían a estas reuniones, que no sé si suma o no darlo, pero es una expresión que digamos, no es una palabra de existencia real, y que siempre el que incitaba a los encuentros era él, era este hombre, Marcelo Porcel, y se hacía llamar por los convocados para estas reuniones, a las que les ponía un nombre en particular, se hacía llamar el capitán. Bueno, ahí aparecía el capitán. Claro, ahí aparecía el dinero para el alcohol, el dinero para las apuestas, que ya de por sí constituye algo recontra improcedente. Y en el marco de esas reuniones es que habrían aparecido el material que la justicia hoy tiene para avanzar en este sentido. Recordemos que hubo 2 allanamientos, uno en la casa, otro en una oficina, y hay incautación de una computadora y de un celular. Sí. Tanto la computadora como el celular
le ofrecen pruebas a la Fiscalía. Sí, de hecho, la información que me confirman es que arrancaron los peritajes informáticos. Arrancaron los peritajes informáticos, me dicen que arrancaron por el teléfono celular. No tengo confirmación de que ya esté bajo análisis todo lo que es dispositivo electrónico, que no es el celular de Porcel, pero me dicen que ya arrancaron en el día de hoy. Bien. En el día de hoy arrancaron los peritajes informáticos. Se espera mucho de este peritaje, claro, porque hay videos, hay fotos y hay conversaciones de WhatsApp. Hay una información urgente. Aclaro algo antes de darla. Estamos en contacto con la escuela, con el colegio permanentemente. Hay mucha gente vinculada a la comunidad educativa viéndonos y la propia escuela nos aporta un comunicado que está compartiendo con las familias. La información es urgente. Reiteramos, es el comunicado del colegio Palermo Chico. Lo vamos a poner en la pantalla grande. Este es el comunicado que el colegio compartió con las familias y, por supuesto, frente al pedido de nuestra producción de poder ponerlo al aire, nos acaban de confirmar dos fuentes de la escuela que no hay ningún tipo de inconveniente, que justamente podemos dar el comunicado. Este es el comunicado del colegio Palermo Chico. Allá arriba su marca, su logo. Queridas familias, nos dirigimos a ustedes con el objeto de reiterar las actuaciones realizadas por el colegio frente a informaciones periodísticas recientemente publicadas referidas a presuntos hechos que habrían involucrado a alumnos de esta institución y habrían tenido lugar fuera del ámbito escolar. Sí, eso es coincidente con la información de Fiscalía. Dice, tan pronto fue informado, el colegio actuó de manera inmediata, activando los protocolos vigentes, dando intervención al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y poniendo los hechos en conocimiento de las autoridades educativas jurisdiccionales. Queremos asimismo informar que la familia involucrada ya no forma parte de nuestra comunidad educativa. Esto es nuevo, ¿eh? Acá había un lío enorme con esto, Esto Marina, es nuevo. porque hay menores a los cuales no les renovaron efectivamente la matrícula y por la información también que tenemos, muchos colegios que recibían la oferta... Bueno, ahí hay un tema importante. Mirá, cuando los niños pagan por los adultos, ¿no? Es entendible tremendo. La posición del colegio, es entendible por la incomodidad que todo esto supone, pero uno piensa en esos chicos que son víctimas de tener el padre que tienen y además de quedarse afuera de todo, ¿no? Desde nuestro colegio reafirmamos que el cuidado integral de nuestros alumnos constituye una prioridad institucional y agradecemos a las familias la confianza permanente depositada en la institución. Los saludamos cordialmente. Firma obviamente la Dirección General del Colegio Palermo Chico. 3-4 puntos importantes. Hechos sucedidos fuera del ámbito escolar. Primer punto que la escuela deja claro. Lo cual es cierto. Lo cual es cierto. Muchas veces a las escuelas se les escapan cosas, pero que se escapen y no hayan sucedido en el ámbito escolar no quiere decir que excluya de la tarea que tienen que hacer como escuela. Y de hecho dicen haberla hecho. Claro, a tal punto que le dan, activan los protocolos vigentes, en este caso tiene que ver con la ciudad de Buenos Aires, y activan los protocolos a nivel nacional del Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y por supuesto todo estuvo coordinado también con las autoridades educativas jurisdiccionales, ¿no? El Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que audita permanentemente, en este caso es una escuela privada, sin subvención estatal, pero eso no quiere decir que no esté auditada permanentemente por el Estado. Segundo o tercer dato importante, la familia involucrada ya no forma parte de la comunidad. Y, bueno, un cierre más institucional. De forma, agradeciendo la confianza, ¿no? Ahora, Analía, pensando en este comunicado, ¿cómo evaluarías la actuación del colegio? Y por otro lado, te pregunto por la situación de los chicos que quedan fuera de la comunidad educativa, que son los hijos de este hombre acusado de un delito o de varios delitos, todos ellos aberrantes. Sí, la verdad es que el colegio se puede, resguardar al ser una institución también privada el derecho de admisión, pero claramente sí hay una vulneración ahí de los derechos de los menores
que lamentablemente también son víctimas, digamos, nadie elige en qué contexto nacer. Dobles víctimas. Y es una víctima más y ahora va a ser expulsada de su entorno, de sus compañeros. Pienso realmente en toda la situación que ya de por sí tienen que estar viviendo con esta situación en la que está acusándolo al papá. Y que además sea excluido de su comunidad educativa después de tantos años. Me parece que ahí tal vez el colegio no está tomando la mejor de las mejores decisiones. En cuanto a todo el resto, me parece que sí está actuando de forma esperable, ¿no? Es lo que tiene que hacer. Bien, bueno. Volviendo un poco al modus operandi, hay un dato que parece un dato menor o un dato frívolo. Recién hablábamos de la convocatoria a estas reuniones por vía WhatsApp y por las vías del chat. Decíamos que este hombre que convocaba, Marcelo Porcel, se hacía llamar el Capitán. Y hablábamos de un nombre para estas fiestas, un nombre que la verdad en principio no nos decía nada, pero producción estuvo chequeando el significado del nombre. El nombre es Shubidubi. Shubidubi con CH, Shubidubi, que uno puede decir un nombre lúdico, un nombre jocoso, que remite a alegría. Bueno, el significado de esto en contextos específicos puede referirse a una expresión de placer o fiesta, como en la jerga de los 80 para el consumo de drogas, y ser una variación de onomatopeyas musicales. No estamos diciendo que haya habido consumo de drogas, sí hay y está en el expediente suministro de alcohol, pero nos llama la atención el nombre que se usa por lo que connota y por lo que denota el nombre, ¿no, Sí, Analía? ya me llama la atención que se tenga que poner un nombre diverso, ¿no? Porque se está haciendo padre de uno. Esto está en el de uno de tus compañeros. expediente, no es Invitando un trascendido. Es como raro, ya la situación da raro, digamos. ¿Para qué te pones un seudónimo, no? ¿Con qué necesidad te pones un seudónimo? Obviamente que si uno mira todo el contexto, y ya, con las declaraciones de los menores no hay nada mucho más que sospechar, digo, pero ¿por qué te pones un seudónimo? Claro. Tal vez ese seudónimo lo usaría en chats o lo usaría en algunas de estas publicaciones, de esos materiales fotográficos que aparecen en su celular. Bueno, es importante lo que decís, es clave porque puede ser otra pista para la investigación. Es que van a tener que los investigadores justamente ahora ver si este seudónimo está utilizado o replicado en otras cuentas, claro, en redes sociales. Ahí nos escriben desde la escuela para aclararnos como dato que la salida de esta familia de la escuela fue de común acuerdo, que no se le negó el derecho de admisión. Ah, ok. Sino que, bueno, de común acuerdo decidieron la escuela o el colegio y la familia Porcel salir de la institución, posiblemente buscando otros destinos, ¿no? Sí, esto claro. Nos lo están aclarando desde la escuela. Y bueno, cada dato lo vamos aportando y cada información que nos va llegando. Un rompecabezas muy complejo, ¿no? Sí, es una causa que está en secreto de sumario. Por eso. Se hace difícil acceder, pero también es cierto que es una causa que tiene 10 denunciantes y que ha generado obviamente una gran conmoción en la comunidad educativa, ¿no? Sí, y un hombre mayor, un hombre que estaba organizando fiestas a las que llamaba Shubidubi. Esto está en el expediente y en las que él se hacía llamar y se autodenominaba el Capitán. La información es urgente. Sí, porque habló Porcel. Atención con esto, dame el urgente. La información es urgente. Faltaba, por supuesto, esta voz. El diario La Nación, nuestros colegas del diario La Nación, dan cuenta de una comunicación con Porcel, de una entrevista hecha en base a la difusión de la noticia. En la causa, dice Porcel, dio a conocer su versión de los hechos, en la causa se hicieron las pericias que ordenó el juez y todas concluyeron que no hubo abuso. Así lo dictaminó el cuerpo médico forense y en alguna de ellas incluso dudan de la veracidad de los dichos de una presunta víctima. Señaló, insistimos, esto el empresario al diario La Nación. Cuenta el diario que La Nación, bueno, más allá de los dichos de Porcel, la causa sigue. Hay duros testimonios en cámara Gesell, hubo peritaje sobre el celular. Las mismas informaciones que estábamos confirmando, ¿no? Los testimonios de cámara Gesell, que el diario La Nación califica de duros, a nosotros nos dicen son consistentes y no registran indicios de fabulación. Los peritajes sobre los celulares, y escuchen esto, según los colegas del diario La Nación, los peritajes sobre el celular permitieron encontrar evidencias en imágenes
y se siguen sumando denunciantes. Hasta acá la lista es de 10. No sabemos si en estos 10 el caso que se habría producido en Roma, en Italia, está incluido o forma parte de estos casos que se están agregando, pero los testimonios en cámara Gesell confirmado fueron duros, fueron consistentes, fueron coincidentes y no presentan indicios de fabulación, además de que la primera mirada, la mirada preliminar de su teléfono celular, indica que se encontró material audiovisual, fotos y videos que podrían comprometer la situación del empresario. Claro, reiteramos, Porcel le dijo a La Nación que en la causa se hicieron pericias que las ordenó el juez, eso lo sabíamos, que todas las pericias, dice Porcel, concluyeron en que no hubo abuso, así lo dictaminó el cuerpo médico forense, nosotros no vimos ese documento, y en alguna de ellas incluso se duda de la veracidad de los dichos de una presunta víctima, es lo que expresó el empresario Porcel al diario La Nación. Hago como una aclaración de sentido común. Él habla de pericias que indican que no hubo abuso. Lo que puede hacer una pericia forense es ver si hubo abuso en el sentido de penetración. Exacto. Acá de lo que estamos hablando es de abuso de una situación de poder, Está de claro. suministro de alcohol, de suministro de dinero para apuestas, de material de pornografía o de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Se habla concretamente de un video y de una foto. Por ahora, nada de lo que llegó extraoficial habla del abuso sexual con acceso carnal, o sea, Claro. que esa No, nunca pericia... se planteó nunca así. se planteó que esa pericia No, lo haya que dado pasa que negativa, la- no tiene que ver con la acusación. No, que en este caso, frente a la acusación inicial, que era, en este caso entiendo que sería como un delito de abuso simple, Abuso ¿no? simple. Abuso Sí, simple. en un principio pudo haber sido esa la situación. Frente a esa situación, más el suministro de plata para alcohol, más el suministro de plata para juego, se constituye todo un escenario que es terrorífico para chicos menores de edad y para sus familias. Interviene seguramente el cuerpo médico forense, dice Porcel, insisto, yo no vi ese documento, No lo la vi. información que recibimos es que hubo allanamientos y que se incautaron tanto una computadora como un celular y que allí se encontraron elementos probatorios para que el fiscal, que alcanzan para que el fiscal pida su indagatoria, Está pero pedida. el juez decide, ¿sí? Darle 19 días para ir al casamiento de la sobrina. Claro. Este es el resumen. Sí. Lamentablemente es el triste, y también me parece que está bueno volver a subrayar el nombre del juez, Facu. Bruyard, es el juez Bruyard, Bruyard. porque uno dice el juez, la justicia, y acá hay un juez con nombre y apellido que cree que en este contexto horroroso que está valiendo la expulsión de una familia de una comunidad educativa, con causa, Claro. por supuesto, donde se investigan 10 presuntos hechos de abuso simple, entre otra concurrencia de delitos, un juez dice, bueno, que se vaya 19 días al casamiento de la sobrina, un hombre que tiene medios de sobra, ¿no? Me parece que tendría que dar explicaciones el juez Bruyard por una decisión que desde el sentido común parece inaceptable. Y que hagan el ejercicio de pensar si alguno de sus hijos fueran víctimas de una persona así, también le diría al juez Bruyard, porque la verdad es que muchas veces los jueces, sobre todo penalistas, se agarran tanto al principio de inocencia y así se nos escapan tantas personas. Estamos hablando de, vuelvo y reitero lo mismo, abuso de menores, donde no me extraña que se sigan sumando víctimas, porque ya de por sí el abuso, no solamente en los menores, en cualquier tipo de persona, es un delito muy difícil de denunciar porque hay mucha vergüenza en relación a eso, mucha culpabilidad, hay muchos factores psicoemocionales que juegan en estas cuestiones y más en los menores. Entonces no me llama la atención que se sigan sumando ahora porque justamente se sienten fortalecidos, se dan cuenta, muchas veces se dan cuenta de que eso no estuvo bien, de que eso fue abuso también, Tal ¿no? cual. Gracias, Analía. Ahora seguimos, Sí, sí. pero tenemos información urgente. Celo Porcel, el caso del día. Este empresario vinculado inicialmente a una tarjeta de crédito que ya no funciona más, luego vinculado al negocio de los shoppings tanto en Argentina como en Uruguay. Un empresario que está acusado de al menos 10 hechos de abuso bajo distintas formas. Algunos ardides para invitar a compañeros de colegio de sus hijos a su casa, a su oficina, organizar ahí estas fiestas a las que llamaba... No me acuerdo el nombre.
Ahí, ahora lo vamos a chequear. Un empresario que tenía, les ponía un Marina, nombre festivo a estas fiestas donde circulaba dinero para apuestas, dinero para alcohol. Alcohol a menores, con lo que esto significa, y también aparecen videos y fotos de los menores en situaciones de paños menores, de duchas, algunos masajes impropios, según registran sus presuntas víctimas, y bueno, una situación que lo lleva a una imputación y todavía no le toman indagatoria. En este contexto se va al Uruguay, Facundo. Hay restricciones que la justicia le impuso a este hombre respecto a la escuela, que es una escuela muy reconocida de Palermo, es el Palermo Chico. Dábamos hace un rato el comunicado, ahí lo tienen. La restricción también era respecto al Club Gimnasia Esgrima de Buenos Aires y, por supuesto, a los chicos y a la familia de los chicos. Fueron allanadas domicilios, oficinas, se secuestraron computadoras, celulares para ser peritado. El propio Porcel habló con el diario La Nación, con los colegas del diario La Nación, y dijo que él está a derecho y que efectivamente hay un informe del cuerpo médico forense que no registra abusos en las presuntas víctimas. Dice Porcel, documento que nosotros no vimos. Y hablaba de lo que había anteriormente, no lo que se sumó a la causa a partir del día de hoy, de las cámaras Gesell, de todos los menores que se sumaron a hacer las denuncias, ¿no? Que son coincidentes esas declaraciones. Imagino que, y además recordemos que el abuso es uno de los delitos más difíciles de probar, más cuando no hubo acceso carnal. Entonces también tenemos que tener esto en cuenta. Hay que hacer pericias, donde también se dé cuenta de ese daño psíquico provocado a los menores. Son delitos muy delicados, con lo cual, por eso reitero lo que veníamos manteniendo acá la información, hay secreto de sumario, hay una autorización judicial para salir del país que así como se dio, se puede revocar. Claro. Esa es una de las claves, doctora. Sí. Y bueno, hay secreto de sumario, se ha filtrado poco del modus operandi, pero hablamos de estas fiestas Shubidubi, ahí estuve chequeando, se me había ido el nombre, que remiten algo justamente de algarabía, que eran un mecanismo de captación de estos menores, alcohol, apuestas y conductas impropias. Así que bueno, vamos a seguir con el tema seguramente. Doctor, para cerrar, le pido brevedad porque ya estamos con el programa que nos continúa con Código de Noticias. El pronóstico de Christian Petersen. Bien, estamos con los datos que tenemos sobre el parte oficial, estamos hablando de una situación crítica que requiere de esta atención en cuidados intensivos, probablemente a la ciencia respiratoria mecánica, a drogas para mantener la presión y ir tratando de distintas disfunciones que se vayan sumando. Son fundamentales estas horas, estas 24, 48 horas, para ver la evolución y cómo vamos mejorando en esas disfunciones y el tratar la causa que lo haya generado, que la verdad que todavía no trascendió. No trascendió. Si es que la identificaron. Así que gracias, bueno, doctor, por un gusto, muchas gracias por la este invitación. tema. Gracias, doctor. Que estén muy bien, Analía Raña. Un placer siempre tenerla. Nos reencontramos el lunes. Nos reencontramos ya están el los lunes. chicos preparados con más información. Claro que sí, me voy al encuentro de Rolando Barbano y de Soledad Largui. ¿Cómo le va, Marina? Aquí estamos con Soledad Largui. Muy buenas tardes. Hoy estamos engamados, hay marrón, verá. acá hay marrón. Ahora vamos a ver cómo machamos con Marina Calabró. Muy linda está. Sí, siempre está hermosa. Muy En un día que... ¿Cómo están? Hola. ¿Cómo le va, Gracias. Marina? Hoy confieso que no tuve tiempo de cambiarme, me liberaron tarde de... No venga acá con del APE denuncias Club sindicales. Social e no, por Informativo favor. y no llegué a cambiar. Tenía Por un favor. conjunto divino blanco y negro. Sí, pero no lo vi, no se No, televisan las excusas no se televisan, Discúlpeme. lo sé. Pero bueno, relajamos un segundo, obviamente, Sí. porque estamos en una jornada signada por un caso que obviamente nos sensibiliza a muchos, a todos. Por supuesto, estamos todos acostumbrados a hablar de asesinatos, a hablar de violaciones, de inseguridad, pero cuando en el medio hay menores y cuando en el medio hay lo que yo siempre denomino un enemigo íntimo, Claro. a todos se nos pone la piel de pollo. Lo digo en este sentido. Nos podemos identificar rápidamente con ese lugar y con lo que es tener a un traidor que está cubierto, ¿sí? Que nos da su mejor rostro, que suele ser encantador y que se está aprovechando de nosotros para cometer el peor de los delitos. Obviamente estamos hablando de este caso que tiene que ver con denuncias contra un empresario muy poderoso por abuso de los compañeros de su hijo. Creo que ahí es donde se termina de definir todo lo que tiene que ver con Marcelo Porcel. Tremendo. Y uno no sabe ni por dónde empezar, ¿no? Porque pensar que este hombre fue capaz de armar estas fiestas Shubidubi, que no me acordaba el nombre, pero Shubidubi, autoproclamarse el capitán, ¿no? Como ejerciendo desde el vamos una posición de autoridad, captar las voluntades de estos chicos con dinero,
incitarlos a apostar, obviamente todos menores de edad, alcohol, videos de los chicos haciendo prendas en paños menores, fotos de los chicos en las duchas. La sucesión de delitos es apabullante y menores que declaran en cámara Gesell y que la información que nos llega es que son relatos consistentes, coincidentes, muy sostenidos y además sin fabulación. Sí. Entonces uno dice, bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Está bien, lo dirá la justicia, pero... Bueno, la justicia no está diciendo nada. Vamos Sí. a hablar bastante de la justicia. Es importante saber que todo lo que se narra ocurrió entre el año 2022 y 2024. ¿Por qué yo digo que es muy importante saber esto? Porque estamos cerrando el 2025. Claro. Y este hombre en estos momentos está en Punta del Este festejando un casamiento. Sí, el creo casamiento que de la con esa sobrina. excusa logró salir a Punta del Este. Digo, los hechos que se Ahí le está. imputan Está la a este foto del hombre, free shop, mirá, este es el el momento buquebús. donde él se iba en el buquebús. Tengo exactamente, si no me equivoco, fue ayer a las 16 horas. Sí. Exactamente, ayer a las 16 horas, o sea, antes de ayer, para ser exactos, porque Sí, a mí este antes. material me llegó ayer por la noche. Antes de ayer a las 16 horas, este hombre se iba a Punta del Este. Tenía autorización del 17 al 5, 17 de diciembre al 5 de enero. Largo el festejo El juez le dio del 19 días, yo diría 19 días de hándicap para fugarse. No diga el juez. ¿Por qué? No Diga fue- Carlos Bruñard. Ah, porque si no, esto Bruñard. queda... No, lo nombramos ¿viste? 100 veces a Bruñard. Sí, no, Sí, por lo eso nombramos aprovecho 100 para volver a nombrarlo. Sí. No digamos el juez, la fiscalía, la justicia. Sí, sí, no es la Bruñard, justicia un Bruñard. problema en la Argentina. No es una entelequia, Son jueces es como un- Carlos Bruñard. un señor. Lo decimos para que cuando Carlos Bruñard vaya hoy a la noche a comer a un restaurante, si alguien lo conoce, sepa que es el que le dio a este tipo la posibilidad de irse a Punta del Este. Se casa la sobrina. Sí, se casa la sobrina, Sole, pero No, estoy... le dio Pero 17 días. 19 días Chicos, y 500 noches, A ver, Sabina. considero que esta persona tiene que tener todos los impedimentos posibles hasta que este hecho se esclarezca. Ya para la justicia hay muchos elementos irrefutables, eso también hay que decirlo. ¿Por qué yo hacía referencia al momento? Porque no estamos hablando de algo que pasó hace 20 días y este hombre está hoy en Punta del Este. La justicia está al tanto, las autoridades están al tanto de estos abusos que se dieron Sí. entre 2022 y 2024. Pasó mucho tiempo como para que... esa lentitud también confabuló con un montón de otras cosas. Un colegio que no sabe qué hacer con esta situación, que está atado de pies y manos porque estos abusos que los menores denuncian no habrían ocurrido intramuros del colegio. No, no. Lo cual no cambia la Ocurrió- situación, ¿eh? Podría haber tomado alguna medida el colegio. Yo sé que no lo podemos nombrar al colegio por nosotros cuestiones... lo nombramos. No se Bueno, puede nombrar. supuestamente no se puede. A lo que voy es a esto. El colegio, tristísimo papel en todo esto. ¿Por qué? Lo digo, esto es mi opinión personal y no involucro a nadie más. Si vos tenés hace 2 años al padre de 4 alumnos con denuncias de violación, vos tenés que hacer algo para que esos chicos no sigan expuestos a esta situación. Y cuando digo esos chicos, digo los hijos de este hombre y las víctimas. Sí, obvio. Ahora, siguen todos adentro del mismo colegio, que es un colegio carísimo del barrio de Palermo, de la zona de Palermo Chico, todos atados a este tipo. Bueno, recién Que- ahora, viste, en el último comunicado, el colegio dice que no que los expulsa, pero que ya no pertenecen a la comunidad educativa, Claro, los Porcel, 3 años después. aparentemente por un acuerdo 3 entre años. partes y cuando la cosa estalla 3 años. mediáticamente, Hay una ¿no? interna y un caminito 3 que también años. les vamos a contar con respecto a esto. Este caso también deja expuesto que como sociedad no sabemos manejarnos ante estos casos. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente la respuesta de la justicia es lenta, principal responsable. Este tipo es rico. Este si este hombre tipo es no tuviera un millonario. mango, estaría acá dando explicaciones a la justicia. Estaría preso. Y además, Estaría preso. Y además porque se dio una situación, y es que como el colegio no podía tomar la medida de sacar a los alumnos y alejar a la familia, porque esto no había ocurrido intramuros, se termina dando una situación de los padres de alguna manera y desesperados por el contacto de sus hijos con esta familia, empezaron a tomar distancia, a aislar a los hijos de esta persona, también a comunicar esto a otros colegios de alguna forma, como para alertarlos, si este hombre Sí, iba de hecho, a no colegios los de la están- zona, y no los están recibiendo recibieron. en otros colegios. Pero ¿por qué te quiero Por el decir? monstruo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque el hecho de que a él, a su familia no la reciban en otro colegio fue el argumento que él utiliza con el colegio a donde los chicos van, diciendo, mirá, como no los reciben, vos legalmente no podés dejar a mis hijos sin Eso es escolarización. verdad.
y el colegio tuvo que mantener la escolarización hasta este momento que esto Sí, estalla. con Digo, el padre con perimetral, Sí. al colegio, a las víctimas y al club. Ahora, entiendan una cosa, para que sea una idea del daño que está sufriendo la comunidad de este colegio, ¿sí? Yo separo a las autoridades del colegio de la comunidad del colegio, que son las víctimas secundarias. Obviamente tenemos víctimas primarias, pero hablo de la comunidad entera. Volví a poner, Vani, si podés, la foto del buquebús, porque quiero marcar una situación. Este no es un jugador de fútbol, este no es un actor, este no es una estrella de rock. ¿Por qué creen ustedes que tenemos esta foto? ¿Por qué Porque esta alguien foto lo fue reconoció tomada? y lo escrachó. ¿Quién puede ser ese alguien? Algún compañero, Papá, algún papá. alguien de la comunidad educativa Bueno, que lo conozca. entonces, ¿de qué estamos hablando? De una comunidad silenciada por toda la inacción del colegio, de la justicia, en realidad del juez Bruniar, no de la justicia, del juez Carlos Bruniar, que de repente se está yendo a Punta del Este alguien inocente, honesto, que tiene chicos en el colegio y dice, che, este es el violador, este es el tipo al que denunciamos, que nos dijeron, nos mintieron, que tenía prohibido salir del país. ¿Qué hace esta No, es que en persona? realidad no les mintieron, Esperá, tenía Mari. prohibido, pero ¿Qué el juez hace? lo autorizó. ¿Qué hace? Lo escracha. No, les mintieron, digo, porque dijeron, sí, quédense tranquilos, que va a haber una prohibición de claro. salida. Había prohibición de salida y él pide un permiso y se lo dan. Exacto, porque la Entonces, comunidad estaba convencida de que él estaba violando la prohibición de exactamente, salida. a eso voy, Entonces Marina. dijeron, ¿cómo está violando la prohibición de salida? No, el juez Brunial le dijo, vaya, que Exactamente. Y ¿qué? algo 6 y 9 más. días. Es una persona que durante todo este tiempo, él es el primero en enterarse que esto trascienda a los padres y que la comunidad educativa ya estaba haciendo planteos, justamente por el poder que tiene. Durante todos estos años, este hombre trató de alguna manera de demostrar que él podía más. Entonces, aún con la perimetral, dejaba a los chicos a 4 cuadras, los chicos iban caminando al colegio y siempre intentaba de algún otro modo estar cerca de la situación. Digo porque a los propios chicos, a los propios denunciantes, esta situación los perturbó muchísimo durante todo este tiempo. Exacto. Y algunos ahora, con el escándalo y obviamente con los padres empapados de la situación, ahora están resignificando un montón de cosas. Porque estas fiestas, que déjame darte algún dato de este nombre tan llamativo, nosotros nos lo perdimos, que se llaman Shibidubi. Shibidubi A mí me es dicen un personaje No, de está dibujos loco. animados. Ok. Es un personaje de dibujos animados. El agente P era un agente secreto. Digo, para entender a este hombre que crea un WhatsApp en donde él es el capitán y donde mete a estos menores, que no son 10, por lo menos en términos de denuncia, son 7. Nosotros pudimos avanzar mucho en esta investigación. Desde ayer a la tarde estamos hablando con las familias, estamos teniendo mucha información. Él usaba un personaje de dibujos animados. Fíjate la perversión de todo lo que estamos contando. Y en este WhatsApp, ajeno a toda la comunidad y a los adultos, él planificaba las reuniones, ponía lugares. Si bien él vive en Torres Le Parc, había un departamento desocupado en Torres Le Parc que pertenecía a su madre, que era el lugar donde este hombre proponía muchos de los encuentros. Y además de eso, en su oficina personal. Sí, que falla nada. Uno de los episodios que tenemos muchos detalles que narra un denunciante habla de justamente este juego en donde los hacía tomar alcohol a chicos que nunca habían tomado alcohol, a chicos que tenían entre 13 y 14 años en el momento de los hechos. Los hacía tomar alcohol, sacarse la ropa y en calzoncillos rodear una mesa de directorio. Siempre con la promesa de darle 500 pesos a quien tomara el alcohol y también con la promesa en algunos casos de ser sus herederos, los herederos de su fortuna. Tú te quedarás con todo. Vos vas a ser el heredero de todos los negocios que yo tengo. El abuso de confianza, el abuso de poder, el abuso de autoridad, el abuso de sus propios medios. Y yo me quedo con esta imagen en el sentido de que él sale del país el 17. Sale horas antes, menos de 48 horas antes, de que se produzca la sucesión de declaraciones de los menores en Cámara Gesell. Nos decía Novarecio que sobre la 1 del mediodía terminó de declarar el último de los niños. Perdón, yo no quiero desmentir a ningún colega. El fiscal tiene la declaración de todos los menores hace 2 años.
Están todas y las tenemos. Te digo, porque las acabamos de leer. Lo que quiero marcar es esto, Marina. Pero, acá hay un pero fiscal. no hubo nuevos hechos que terminaron de declarar. Que fueron hoy. sumando hechos. Claro, obvio. Sí, pero por eso, el 3 de por eso. diciembre, quiero que quede claro esto. Pero el yo 3 voy a de la diciembre- oportunidad pero, de dejarlo salir Mari, en paralelo a que terminan de declarar los va- menores. No, Mari, por pero favor. hay algo peor. El 3 de diciembre, el fiscal dice, yo doy por probados estos hechos contra 7 menores distintos. Y le dice al juez Carlos Brunar, llámelo indagatoria, no lo voy a meter preso como piden los querellantes, que lo que están rogando de rodillas, por favor, métanlo preso Por a la este tipo. concurrencia de delitos. Y le dice, Y la por presunción favor, de hechos, sí. por favor, para asegurar que no se escape, porque es millonario, Tiene porque recursos para tiene hacerlo. muchos recursos para hacerlo, prohíbale la salida del país y retírele los documentos de viaje. El juez le dice que sí y 14 días después le dice a espaldas de las víctimas a este hombre que se puede ir a Punta del Este. Entonces, lo que ven los querellantes es, loco, nos mintieron en la cara. El juez dijo, no, esperen, yo ya le voy a tomar la indagatoria, no lo meto preso, pero no lo voy a dejar viajar. Usa una excusa falsa, que es el casamiento, para darle vacaciones. Porque este hombre se va a quedar lo que se va la gente más rica a Punta del Este, que es agarrar la fiesta, pasar fin de año y los primeros Yo iba días de un enero poco a se otro van. punto con lo de la cámara Gesell o al mismo, pero se supone que el hombre está imputado y que no lo indagaron porque se han sumado nuevos hechos. Esos nuevos hechos son los que terminan de declarar en las últimas horas, esos nuevos hechos. Y en paralelo a la incorporación de nuevos hechos, que son la excusa para no indagarlo, que no debería hacerlo, porque uno lo puede indagar y después sumar los nuevos hechos. Pero lo que dice el juzgado es no lo indago porque se sumaron nuevos hechos. En el medio le das el waiver para que se escape, eso es lo que yo quería Más allá de apuntar. los artilugios que obviamente la justicia los tiene muchos pasos, mucha burocracia, yo lo que entiendo es que estando ellos en conocimiento de la peligrosidad de este sujeto, hay Y de que la tomar pena en medidas expectativa, urgentes. Hay que además de tomar la pena en medidas expectativa. urgentes. Sobre todo por el poder que tiene, porque es un hombre de muchísimo dinero, y que incluso ese dinero que tenía lo usó para corromper menores, según denuncian estos jóvenes, y que imagínate si no lo puede utilizar para corromper en tal caso y lograr impunidad. ¿Y vos qué haces como papá si lo denunciaste? Viste cómo tu hijo lo llevaban a pericias psicológicas. Son tremendas las pericias psicológicas, ¿eh? Digo, cuando estuvimos leyendo con Sole, Sí. cuando ves lo que dicen los especialistas sobre cómo están estos chicos, la verdad que te conmoves a un nivel que decís el daño que puede provocar este tipo. A nosotros nos queda en, bueno, no, por ahí les dio plata, los hizo sacar fotos. No, en los pibes queda un daño profundo, tremendo. Lo llevaste a la justicia, se sometió a la pericia, tuvo que declarar en cámara Gesell. Fuiste con el fiscal, apoyaste al fiscal, le pagaste un abogado y de repente te estás yendo con tu hijo a Punta del Este y te encontrás con el tipo subiéndose al buquebús rumbo a Punta del Este, libre como el viento. Entonces, 4 hijos que pueden estar en peligro. la burla del juez También. Carlos Bruñar a este punto, las excusas de no, tengo que seguir tomando declaraciones, son de un nivel insultante que amerita realmente que haya una reacción un poco más fuerte por parte de la Cámara en relación a si este juez tiene que mantener el control del expediente. Lo digo porque Y también si no se lo puede hacer volver, porque también No una todo es autorización inocente. se revoca. ¿No? Entiendo que podría apelarse la autorización y podría haber una revisión. Nos decía la doctora Rañazá que te autoricen. No quiere decir que si hay un cambio de circunstancia o una revisión de los hechos, la autorización va a seguir vigente necesariamente hasta el 5 de enero. La verdad, a esta altura y frente a la magnitud de los hechos, esto termina siendo la postal de la impunidad sí, para ese es los el tema. ricos. Si tenés plata, como decimos siempre, si tenés plata, si tenés una guita, tenés justicia chapa, vas a domiciliaria, Sí. Justicia evitas distinta. las indagatorias, Te podés ir de vacaciones. te podés ir de vacaciones aunque tengas una restricción previa. no estás preso. Bueno, se dijeron un montón de cosas, hay mucha información que ya se ha filtrado. Nosotros tenemos el relato de los menores y con todo el cuidado vamos a leer lo que podamos como para dar cuenta exacta de qué es lo que los menores vivieron y denuncian a la justicia. Bien, me quedo viéndolos con gran